está viviendo algunas regiones del país, pues no. Pues el proceso, yo digo, pues por eso dicen que hay una bola de desapariciones forzadas, y no solo por parte de grupos de la delincuencia organizada, sino también de otro tipo de grupos. Entonces, pues, habría que tener mucho cuidado con esto, porque finalmente una norma con un estándar tan alto, ¿qué va a generar? Pues la simulación, hombre. La simulación. Yo me acuerdo que cuando teníamos el artículo 130 de la Constitución, 24 y 130, antes de la reforma de Salinas de 92, ¿se recuerdan? Que los ministros del culto no podían tener escuelas, que los ministros del culto no podían hacer una bola de cosas, ni voto activo ni pasivo, una serie de restricciones. Y muchos de nosotros estudiamos en escuelas católicas y todo eso. Bueno, entonces yo tenía un maestro de garantías individuales que decía que pues era el estándar que establecía ese 24 y 130 era tan alto que pues finalmente había un pacto entre la sociedad y el gobernante. El gobernante no aplicaba el 24 y 130 en contra de la población, y la población le permitía al gobernante no aplicar el resto de los artículos de la Constitución. Entonces, bueno, este estándar me parece que es demasiado. Claro, alguno dirá, bueno, es que está de acuerdo con lo que dice el pacto y con lo que dice la convención. Sí, pero decirlo en la Constitución mexicana tiene otro efecto también muy importante. Se acabó la suspensión de garantías individuales. Se acabó. A lo mejor vía restricción puede ser que algo se pueda hacer, pero tampoco en este núcleo duro de derechos se pueden restringir esos derechos. Ya, muy grave esta situación. Bueno, nos vamos ya, con esto yo creo que es suficiente lo que hemos dicho del artículo 29. Vamos a ver nada más también muy rápidamente la modificación al famosísimo artículo 33, es la lámina 96, ya estamos en la recta final. Las que tienen que pasar lista, yo creo que es el momento procesal oportuno para circular las hojitas de la lista. El artículo 33 fue modificado, también era una presión internacional, ya vieron en el diagnóstico, cuando se dice, bueno, es que los extranjeros en México no tienen ni siquiera garantía de audiencia para ser expulsados, y era la amenaza, ¿verdad?, cuando algún extranjero nos caía mal, decía, vamos a aplicar el 33. Entonces, pues ahora ya no, se modifica. Artículo 33, son personas extranjeras las que no posean las calidades terminadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, aquí está la modificación, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Está muy bien, yo aplaudo esta reforma, porque no solo establece la audiencia para la expulsión, sino que además, desde el rango constitucional, establece la base de un procedimiento administrativo y lugar y tiempo que dure la detención. Hasta que no se expide esta ley, todos los retenes migratorios y, ¿cómo se llaman?, estaciones migratorias, son inconstitucionales. No le encuentro una base constitucional para que un ser humano lo tenga en una estación migratoria. No tiene una base constitucional. Y esa detención fuera de control judicial es inconstitucional. Entonces, pues es lo que deberían hacer aquí, regularlo, y ya con esto resolver varios problemas también. En este también dolorosísimo tema, ya han venido relatores de Naciones Unidas para la situación de los migrantes, que es bastante seria en nuestro país. También ahí vamos a tener mucho trabajo. Entre desapariciones forzadas y asuntos de migrantes vamos a tener mucho trabajo. Bueno, entonces vamos a ver ya también muy rápidamente las reformas a la parte orgánica. Conjuntamente con estas reformas que digamos a la parte sustantiva de los derechos, vamos a ver las reformas también muy rápido que sufrió, digamos, la parte orgánica de la Constitución. En el artículo 89, fracción 10ª de la Constitución, se agregó dentro de los principios que orientan la política exterior mexicana, además de
la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza, las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional. Así como se hizo en el artículo 3, se hizo en el artículo 18, se incorpora como uno de los principios fundamentales de la política exterior mexicana el respeto, promoción protección y promoción de los derechos humanos. Este no es un tema mayor, no es un tema menor, porque si este es un principio de la política exterior mexicana, pues con base en esto, pues la autoridad internacional mexicana podría decir cómo un Estado determinado con el que México tiene un tratado comercial no respeta los derechos humanos, contrata niños, contrata gente sin pagarle, contrata gente por comida, los trabajadores no están sujetos a ningún tipo de protección. Creo que estoy hablando de un país muy grandote con mucha gente, ¿verdad? Ese país grande que hace zapatos que compiten con los nuestros. Entonces, ese país, bueno, podría decir México, que con base en esto, pues puede levantar sanciones contra ese país y limitar los beneficios a ese país. O sea, es un tema interesante que también en el ámbito de las controversias internacionales puede tener un desarrollo interesante. Y yo creo que también válido en este constitucionalismo global. En el artículo 97 desaparece la facultad de investigación de la Suprema Corte, vítores y fanfarrias. Muchos de ustedes estuvieron en la conferencia del ministro Azuela el año antepasado en la Universidad de Guanajuato, donde decía que este artículo 97 estaba hecho con los pies, ¿verdad?, que esa facultad de la Corte o se investiga, o se reglamenta o desaparece, porque finalmente estaba creando demasiadas expectativas sociales respecto a la labor de la Suprema Corte que realmente no se podían concretizar en nada obligatorio. La Suprema Corte debe tomar decisiones que sean vinculatorias, no recomendaciones, y después de la experiencia de los casos de Aguas Blancas, de la guardería ABC, la experiencia era que era necesaria quitarle esa facultad a la Suprema Corte, y con muy buen tino, incluso les he de decir que yo hice un proyecto con el ministro Azuela cuando era secretario de él, diciendo que pues, lo que había que hacer es articular esta facultad de investigación de la Suprema Corte con la actividad de las comisiones de derechos humanos. Pues yo creo que alguien retomó el proyecto porque esta facultad ya se le dejó precisamente a las comisiones de derechos humanos.